Muy buen día, queridos participantes al curso de Gestión Pública, un curso muy interesante que la Cámara Peruana de Comercio Exterior pues ya está dictándolo por un buen tiempo. Mi nombre es Sergio Cáceres y conmigo vamos a llevar el curso en estos 60 minutos, en la cual vamos a hablar sobre la gestión pública, ¿no? La historia de esta gestión pública, los primeros antecedentes de la gestión pública. Vamos a hablar cómo se comportó esta gestión o inicio de esta gestión en la etapa del incanato, llegando a la Constitución de Cádiz, bajo un estatuto de 1821, en la cual finalmente vamos a llegar a unas conclusiones de este presente tema tan importante de la gestión pública que tenemos en el Perú. Muy bien, entonces ya saben mi nombre, soy Sergio Cáceres y bueno, ante todo desearles que este 2021 sea muy exitoso para todos nosotros y que sigamos avanzando en bien de la sociedad y el mundo. Así como les estaba mencionando, pues empezamos con la historia de la administración pública en nuestro país, ¿correcto? Y como siempre se ha llevado como metodología, pues vamos a ver dos temas importantes, que es la evolución de la administración pública, la historia del mismo, ¿no? En el incanato, en el virreinato y en la etapa republicana, y finalmente vamos a llegar a unas conclusiones en la cual ustedes con eso van a responder la pregunta de rigor que siempre les hacemos al inicio de cada sesión, como por ejemplo, ¿qué significa para ustedes administración pública? ¿No? Esta pregunta se las dirijo a todos ustedes para que al final lo puedan responder. Y bueno, empezando ya el presente tema, pues vamos a analizar la evolución de la administración pública en nuestra patria a través de un breve resumen, ¿no? De lo que pasó en el incanato, en el virreinato, en la etapa republicana y obviamente en la actualidad, que por decir a mayores, pues estamos viviendo la historia del país de una manera total, porque hemos visto de que en un periodo de gobierno, pues ya tenemos 4 presidentes, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando en nuestra gestión pública? ¿No? Esto es muy importante saberlo. Y bueno, en el primer punto del incanato, pues es sabido de que en nuestro imperio fue organizado a través del Tahuantinsuyo, ¿no? En ese tiempo había más o menos 5 o 6 millones de habitantes, hablamos aproximadamente del año 1500, ¿no? A la fecha somos cerca de 33 millones, incluyendo los venezolanos, ¿no? Bueno, eso como un aporte básico. Y en este incanato, pues hubo 4 regiones o 4 suyos, en la cual estaba compuesto por el Chinchaysuyo, que estaba básicamente al norte, el Collasuyo, que estaba al sur, el Antisuyo, que era el este, y el Contisuyo, el oeste, ¿no? Entonces, bajo estas 4 regiones se gobernaba el imperio en ese tiempo, ¿no? Obviamente que esa sociedad, como en toda sociedad, habían distintas clases. En nuestro país hubieron 2 grandes clases sociales, que básicamente fueron la nobleza y el pueblo. Y obviamente que a la cabeza de esta sociedad de ese momento, pues estaba el Inca, que era el representante del sol en la tierra. ¿Correcto? Entonces, esa era la primera etapa de nuestra gestión pública, se podría decir, en la cual la fecha pues ha cambiado, pero no tanto, pero porque se sigue teniendo ese orden, ¿no? De arriba hacia abajo. Y acá vamos viendo, por ejemplo, cómo en ese tiempo nuestro mapa del Tahuantinsuyo, pues empezaba desde Colombia y se iba hasta la Patagonia de Argentina, ¿no? Entonces nuestro imperio era muy gigante. Y ahí vamos viendo que básicamente los que hicieron este gran imperio, pues lo empezó Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac, ¿correcto? Entonces, la conformación geográfica de nuestro imperio, pues estuvo relacionado de esta manera, ¿no? Y obviamente que Pachacútec, en sus 2 periodos, pues pudo
pudo constituir, ¿no? Básicamente el Antisuyo y el Chinchaysuyo, ¿no? En el caso de Tupac Yupanqui, pues básicamente hizo el Conti-suyo y Huayna Cápac hizo el Collasuyo. Entonces, si vamos viendo estas formas de demarcación geográfica de ese tiempo, pues ya nos estaba dando muestras de cómo era la gestión del imperio en ese tiempo. Todo tenía un orden, ¿no? Y cada gobernante ya delimitaba lo que tenía que hacer. Eso es lo interesante, ¿no? De la historia, que de alguna manera nos hace aterrizar de lo que vivimos hoy en día. Y obviamente que dentro de estas clases sociales, pues, estaba conformado por los dos grupos que les había mencionado, que básicamente estaban los que tenían la sangre de la nobleza, que estaban integrados por los familiares del Inca y los familiares de privilegio, se puede decir, o la nobleza de privilegio, tal vez, formado por personas que, a juicio del Inca, habían efectuado una acción distinguida, ascendiendo de la clase popular a la nobleza. Como ahora vemos, ¿no? Los presidentes también tienen su gente de confianza y de alguna manera los relacionan con su gobierno de manera directa, ¿no? Y dentro de esta clase social, pues también estaba el pueblo, que estaba conformado por el Hatun Runa o lo que le dominaron el hombre del pueblo, ¿no? Por los mitimaes, que eran los grupos que eran trasladados a una región recién conquistada. No olvidemos que en ese tiempo nos debatíamos siempre de conquista en conquista, y los yanaconas, que eran las personas que estaban puestas al servicio del Inca y de la nobleza o criados, ¿no? Entonces, esta conformación de clases sociales siempre se ha dado también, así que no es una novedad, y la historia nos lo dice, ¿no? ¿Y cómo estaba conformada esa sociedad en ese momento? Pues básicamente estaba conformada por los famosos ayllus, ¿no? Que también lo conocemos históricamente, ¿no? Y este ayllu estaba conformado por un grupo de familias unidas por vínculos de sangre o parentesco, ¿no? Así como de territorio, o el punto que también se ve ahora, por una cuestión económica. Cada ayllu era dirigido por un líder llamado Sinchi, ¿no? Entonces, si ustedes van viendo, pues ya la sociedad ya se estaba conformando en distintas formas, ¿no? Y una forma, pues, era el ayllu. Y las tierras se dividían de la siguiente manera, ¿no? La parte reservada al dios Sol, es decir, al Inca, la parte reservada al Inca y la parte reservada a la población local. Entonces, esa era la conformación de la división de las tierras en ese entonces. No olvidemos que la unidad básica de esa sociedad era llamada ayllu, o lo que es ahora familia, ¿no? Y básicamente los miembros del ayllu, como les estaba mencionando, tenían principalmente vínculos sanguíneos y descendían de un antepasado en común. Ya, pues cuando se unían las familias, pues ya eran parientes por territorio o sencillamente por el tema económico. Entonces, esa forma hasta la fecha también se está dando, de alguna manera, ¿no? De manera directa o indirecta, ¿no? Y esta organización política, ¿no? En ese Tahuantinsuyo interesante, pues era una monarquía teocrática y militar. Y si hablamos de teocrática, es porque sencillamente adoraban al dios Sol de ese momento, ¿no? Y si hablamos de militar, porque sencillamente estaban preparados para conquistar distintos territorios de esa sociedad, ¿no? La autoridad suprema, obviamente, era el Inca, ¿no? Que era considerado el hijo del sol y por lo tanto era un ser semidivino que adquiría poder por herencia o por conquista. Entonces, este personaje del Inca pues era la máxima autoridad a lo que es ahora el presidente, ¿no? Que es elegido por votación popular. Y dentro de esta organización política podemos mencionar que las personas que colaboraban con esta gestión pues estaba compuesto por el Consejo Imperial o Camachic, compuesto por los cuatro apus, ¿correcto? Los cuatro apus son eh, las regiones de ese imperio, ¿no?
Entonces, que tenían a su cargo la supervigilancia de los 4 suyos. Tenían la jerarquía de ministros y básicamente la capital de todo este imperio, históricamente es Cusco, ¿no? Conocido como ombligo del mundo. Acto seguido estaban los Apuchic, que eran los gobernantes de las grandes provincias. Dependían directamente del Inca y recibían las órdenes por intermedio del Consejo Imperial. Si ustedes se dan cuenta, básicamente esta organización política pues tiene una conformación vertical, de arriba hacia abajo, ¿no? Como cualquier organigrama empresarial o militar. Acto seguido tenemos los tucuiricui, ¿no? Los que todo lo ven, los ojos y oídos del gobierno, que eran los funcionarios que recorrían secretamente el imperio para observar el comportamiento de las autoridades e informaban directamente al Inca. Los tucuiricui eran la gente de confianza, ¿no? O lo que se puede decir ahora que es básicamente como la seguridad de Estado, ¿no? Que están chequeando qué está pasando en el país, quiénes son los revoltosos, quiénes son los futuros líderes llevando la información valiosa a este Inca y obviamente el Consejo Imperial. Luego teníamos a los curacas, ¿no? Que eran los que gobernaban estos ayllus o familias de una manera directa, ¿no? Asimismo, en esta organización, en esta estructura política, pues también teníamos a los Camayoc, que eran aquellos especialistas en manipular los quipus, que básicamente es considerado el quipu como una computadora, ¿no? Tan similar como el ábaco. Entonces, estos Camayoc eran las especialistas de manipular estos instrumentos. Una familia, ojo, en ese tiempo tenía como jefe al Purec. Los Pisca Camayoc eran los jefes de 5 familias. Los Chunca Camayoc eran los jefes de 10 familias y los Pachaca Camayoc de 100 familias. Finalmente, los Uno Camayoc eran jefes de 10.000 familias. Entonces, esta organización política estaba bien estructurada en esa gestión pública de ese entonces, en la cual a la fecha, de alguna manera, se queda en nuestra sociedad y lo estamos haciendo tal y cual. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esa gestión política de ese entonces, pues se mantenía un orden, se mantenía una soberanía liderada por el Inca, que básicamente era el dios semidivino, hijo directo, ¿no? De ese entonces. Asimismo, dentro de toda esta nomenclatura orgánica de ese entonces, pues también podemos mencionar que estaban los chasquis, que los chasquis pues es la comunicación viviente que unía todo el imperio, ¿no? Llevando información de norte a sur, de este a oeste. Dentro de la historia se dice que si es que el Inca quería comer su pescado, pues sencillamente en un día ya lo tenía, ¿no? Entonces, era tan perfecta la organización que simplemente a través de las postas que tenían los chasquis, pues cumplían ese objetivo en tiempo real. Entonces, imaginemos cómo llegaba la información, ¿no? Era impresionante, ¿no? Estos chasquis, pues eran los encargados de llevar las órdenes, las informaciones o encargos de un lugar a otro mediante el sistema de postas o relevos. El jefe de ellos se llamaba Atun Chasquis, ¿no? Y obviamente que estos chasquis pues eran formados desde niños para soportar las inclemencias del tiempo, las distantes, los distantes recorridos que tenían que hacer de un lugar a otro. Era interesante este sistema. Asimismo tenemos las modalidades de trabajo clásico que existen en este momento, como es la mita, la minca y el aini, ¿no? Uno de los más conocidos es la minca, ¿no? Que todavía se da en Cusco y algunas partes de la serranía del país, también como Puno. También se puede mencionar que la educación fue un privilegio de la nobleza de ese entonces. Los niños nobles concurrían a los yachaiguasi, que actualmente ya se está rescatando esa palabra quechua y ya se está bautizando a muchos colegios, ¿no? Que enseñaban de manera interesante, ¿no? Cómo gobernar ese imperio. Entonces,
Dentro de este Yashayhuasi, pues estaba el maestro, que actualmente se le sigue conociendo como el Amauta. Entonces era la persona que se encargaba de capacitar, de instruir a estos jóvenes que ya en los próximos años pues tenían que dirigir los destinos del Imperio Inca. Y acá vamos viendo a un chasqui. Y si ustedes se dan cuenta, miren, ahí está con su pututo, está con su forma peculiar que en ese momento tenía que recurrir el Capac Ñan, ¿no? Que une desde Ecuador hasta Bolivia, ¿no? Acá en Cajamarca, por ejemplo, se ve algunas partes de, de, de este recorrido interesante, ¿no? Este Capac Ñan o Ruta del Inca, pues era muy importante para ellos y ellos tenían que cruzar distancias enormes para llevar la información en tiempo real, ya sea al Inca o a los principales encargados de ese gobierno. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa organización política que tuvo nuestro imperio inca, pues sería interesante. Es un modelo que estaba muy bien diseñado por ellos mismos, que a pesar de la poca tecnología, entre comillas, ellos estaban conectados siempre, ¿no? Prácticamente los chasquis se convierten como el internet de ese momento, que llevaba información valiosa a cada instante. Ahora, no sé si ustedes recuerdan, pero en la escuela siempre nos hablaban sobre los tres principios básicos del imperio inca, ¿no? Que básicamente se convierte en un ejemplo, como por ejemplo el amaqueya, ¿no? Que era un vocablo quechua que significaba que no seas perezoso, el amazúa, que no seas ladrón, y el amayuya, no seas mentiroso. Bajo esos tres principios, pues básicamente esta organización política del Imperio Inca, pues se hizo más radical en sus decisiones, ¿no? Entonces, imaginemos pues de que ahí no había gente que estaba perdiendo el tiempo, no había gente que estaba pensando en robar o sencillamente en mentir. Por eso los yachaiguás y los amautas, se esmeraban en que se cumpla, obviamente, de una manera segmentada la educación, ¿no? Lastimosamente, pues estas divisiones sociales le dan algunos privilegios y a otros sencillamente los dejan en el olvido. Pero son cosas que pasan históricamente y nosotros tenemos que ver cómo cambiamos esta situación. Seguramente algunos de ustedes que están en distintas partes del país, pues pueden analizar estos puntos que estamos viendo y básicamente esta parte, ¿no? De estos tres principios, Amaqueya, Amazúa, Mayuya. Seguramente ustedes en sus distintas regiones tal vez lo estén utilizando. Y es una manera de reflexión porque imaginen que en ese tiempo se manejaban principios bien radicales, ¿no? Y que ahora lo vemos como algo que prácticamente lo vemos como algo que está dañando, ¿no? Que está dañando a la sociedad. Y no, entonces, y a mi punto de vista no es así. Así que si ustedes tienen en este momento alguna pregunta, me la pueden hacer a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, o sencillamente me pueden enviar un mensaje a mi correo electrónico, sergio-cáceres-q@hotmail.com, o enviarme algún mensaje a mi número celular WhatsApp 932-935194 y gustoso en poderles responder las consultas que me quieran hacer o sencillamente en ilustrarme en cosas que tal vez no estoy mencionando en este momento. Muy bien, acá les doy un par de minutos para que me puedan hacer las consultas respectivas. Muy bien. Si no tenemos alguna consulta o pregunta, pues seguimos avanzando y haciendo una recapitulación. Pues básicamente estamos viendo de que en esa organización política de nuestro imperio inca, el máximo representante es el inca, ¿no? El ayu
es la conformación de las familias que conformaban una parte importante de esa sociedad. También hemos visto de que los yachayhuasis eran las escuelas en la cual eran dirigidos por los amautas y obviamente enseñaban a la gente la nobleza, ¿no? Asimismo, llegamos a que dentro de sus principios tenían tres vocablos interesantes, que era el amaqueya, el amasúa, el amayuya. Entonces, bajo este concepto, vamos a continuar con la historia, ¿no?, de la gestión pública en nuestro país y llegando seguramente al final, y ustedes tendrán que responder qué es gestión pública para ustedes. Y luego, ya después de analizado esta interesante etapa del incanato, pues pasamos al virreinato, ¿no? Una etapa también muy interesante, en la cual tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por lo que sucedió en ese entonces, ¿no? El encuentro de los dos mundos entre España y Perú, aquí en Cajamarca, ¿no? Y básicamente este virreinato era una organización inspirada, ojo, inspirada en la metrópoli española, pero que de alguna manera adecuaron a una realidad de nuestra patria en ese momento. Y básicamente, pues, si tenían esas costumbres de la metrópoli española, pues está por demás decir que su organización social se basaba en criterios de riqueza económica, ¿no? Es decir, la segmentación de las clases sociales y de raza. Bueno, eso es lo que ellos seguramente fomentaron más de lo que existía en ese momento. Y sus grupos sociales existentes durante el periodo virreinal eran básicamente la nobleza, la clase media, el pueblo, los indios, los negros y los esclavos. Prácticamente al dueño de casa lo ponen a la cola de este eslabón tan importante, ¿no? Cosas que suceden en el transcurrir de la historia. De ser dueños de un virreinato, de un territorio interesante, ahora nos ponen prácticamente como nada y nos ponen en el último lugar. Eso también es lamentable, pero son cosas que suceden en la historia y esperemos que no suceda más adelante. Y cuando hablábamos de la nobleza, como primera parte de esta pirámide de la jerarquía del virreinato, pues podemos mencionar que estaban integrados por aquellos españoles y criollos poseedores de títulos nobiliarios, ¿no? A su vez estaba conformado por tres agrupaciones: los descubridores y conquistadores, ¿correcto? Los que descubrieron y conquistaron el virreinato inca, los miembros y funcionarios administrativos, que fueron los condes, duques o marqueses, en otras palabras, la gente de confianza de estos conquistadores. Y finalmente, pues los ricos industriales, que fueron los que hacían ya la industria en nuestra patria, ¿no? De esa manera se conforma la organización de la nobleza, ¿no? De una manera distinta a lo que nosotros teníamos. Dentro de esta nobleza también estaba considerada el clero, ¿no? No se olviden de que dentro de los conquistadores había un cura. Entonces, obviamente que también tenía que estar acá. Y estos señores pues tenían muchos privilegios, tenían mucha riqueza, porque, porque fueron parte de la conquista también. Así que miren ustedes, si se dan cuenta, es una nueva forma de conformación social en la cual también tenía un propio comportamiento dentro de la gestión pública. Y acá vamos viendo, ¿no? Vamos viendo a través de esa foto cómo estaba conformada la nobleza. Ahí estamos viendo a los clérigos, ¿no? Al virrey y seguramente su esposa, algún funcionario denominado conde o su similar, ¿no? Dentro de esta organización política, como se había mencionado, pues empieza con una nobleza que le estamos señalando, una clase media, el pueblo, los indios y los negros que fueron traídos de otras partes del mundo, ¿no? Esa fue la conformación, muy distinta a lo que pasó
en nuestra etapa inca, ¿no? Y esta clase media estaba conformado por los españoles y criollos carentes de título de nobleza, pero poseedores de alguna fortuna. Se incluye aquí a quienes tenían profesiones liberales como abogados, médicos, aunque fuesen mestizos, haciendas y encomiendas. Es aquí donde ya la sociedad empieza a cambiar, ya la gente empieza a estudiar y obviamente, pues de alguna manera las cosas van cambiando en ese entonces. Asimismo, en esta organización social, pues vamos a analizar al pueblo, que estaba integrado por aquellas personas que se dedicaban a las labores físicas como los obreros, las pequeñas actividades comerciales y artesanales, los indios, que estaban conformados por la población indígena, era la mano de obra mayoritaria, trabajaban para el español y debían, para mala suerte nuestra, pagar impuestos y tributos al rey. Lastimosamente esto es lo que pasó como parte de la historia, y acá vemos cómo el abuso pues hace de que nuestro Inca se convierta sencillamente en un empleado de estos conquistadores. Y finalmente los negros, que eran en su mayoría esclavos que estaban destinados a servir en casas señoriales o en las haciendas y encomiendas, ¿no? Esta es la diferencia social que hubo, ¿no?, entre la etapa del incanato y la etapa del virreinato. Fue una etapa horrible. No olvidemos que en 1821 nos liberamos de esta opresión y empezamos nuevamente a avanzar hasta la fecha. Vamos a cumplir ya 200 años. Y bueno, esperemos que todo vaya bien a partir de ahora. Ahora, dentro de este gobierno del virreinato, pues el virrey era la máxima autoridad de este virreinato. Si antes era el Inca, ahora con esta nueva forma, pues el virrey se convierte en la máxima autoridad, que era el representante directo del rey de España. Ojo, el representante directo del rey de España. En su persona se centralizaban las funciones políticas, obviamente que era el jefe de gobierno, tenía las funciones militares porque era el jefe del ejército y de la naval, ¿no? Era el encargado del tema judicial porque era el presidente de la Real Audiencia, ¿no? Era el encargado de la función económica porque recaudaba impuestos y hacía cumplir la política económica colonial, y tenía la función religiosa, que por derecho del patronato intervenía en el nombramiento de las autoridades eclesiásticas de ese momento. Imagínense, era el amo y señor, ¿no?, de acá de nuestra patria. En otras palabras, era el personaje que tenía el poder absoluto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la diferencia entre el Inca y el virrey, pues ya el virrey exageró un poquito. Pero bueno, son cosas que sucedieron. Dentro de este gobierno en el virreinato, pues también estuvo la Real Audiencia, que representaba a los tribunales de administración de justicia. Sus integrantes eran denominados oidores. En casos especiales llegaron también a ejercer funciones de gobierno. ¿Ok? Entonces, si vamos analizando con calma, vamos viendo de que en ese momento empezaba con fuerza el gobierno del virrey y obviamente bajo el auspicio de la Real Audiencia, ¿correcto? Este virrey pues tenía un amplio poder que incluso nombraba, ¿no?, nombraba a las autoridades eclesiásticas. Interesante. Ahora, dentro de este gobierno del virreinato estaban los cabildos, también denominados ayuntamientos, ¿no?, que básicamente estaba encargado de velar por el mejor gobierno de las ciudades, ¿no?, los cabildos, y estaba integrado, presidido por el alcalde e integrado por los regidores. En muchos casos los regidores también estaban designados
por voluntad popular, por voluntad del virrey. Asimismo, tenemos a los corregidores que tenían un cargo de corregimiento, ¿no? Una especie de provincia en la cual tenían facultades políticas, administrativas, judiciales y el control de sus impuestos. La misión de los corregidores básicamente era proteger a los indios, estimular las buenas costumbres y evitar el abuso de los españoles, ¿no? Ya había alguna forma de control, pero siempre hubo un abuso, siempre, ¿no? Como parte de cualquier conquista, ¿no? Que pueda suceder en cualquier parte del mundo. Entonces, eh, podemos mencionar que, que este virrey, pues, tenía un poder absoluto, como dice la historia. Luego tenemos las intendencias, que fueron los organismos administrativos que reemplazaron a los corregimientos, ¿no? Lo reemplazaron en vista, obviamente, de lo que les había mencionado, en vista de los abusos que los funcionarios habían cometido y como consecuencia fundamental empieza la revolución de Túpac Amaru II, ¿no? Estas intendencias tenían atribuciones judicial, administrativo y militar, ¿no? Entonces, vamos viendo también cómo en el tiempo, ya estos organismos públicos van cambiando, ¿no? En este caso, los corregidores cambian a intendencias, ¿no? O los corregimientos cambian a intendencias, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente se cambia porque la forma de este corregimiento no estaba acorde a lo que tenía que suceder en ese momento y es por eso que las intendencias de alguna manera trataban de obstaculizar los malos hábitos que tenían algunos personajes de estos corregimientos, en la cual, en vista de estos maltratos, pues, Túpac Amaru II se encabeza una gran revolución de ese momento. Y bueno, dentro de esta administración pública de nuestra patria, pues básicamente ya entramos a la etapa republicana. Y en esta etapa republicana, pues empezamos con la Constitución de Cádiz, ¿no? El primer documento que inicia en 1812, en la cual se convierte como una constitución, ¿no? De la monarquía española en nuestra patria. Entonces, ya son indicios, pequeños indicios de que ya se está cambiando la forma estructural de las políticas públicas del Perú, ya que ya estaba en etapa republicana, y entonces se tenía que hacer un cambio total, ¿no? Y en 1821, pues, inicia prácticamente la historia de nuestra patria. Entonces, dentro de esta Constitución de Cádiz, pues podemos mencionar que lo publica el virrey Abascal el 2 de octubre de 1812, ¿no? El objeto de gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Y es obvio, ¿no? Si tenemos un territorio, pues se supone que la máxima autoridad debe dar las facilidades, las mejores condiciones de vida para todos los que viven en ese país. Y de eso se trata la gestión pública. Dar las mejores facilidades a sus ocupantes para que puedan hacer de este país algo interesante, ¿no? Es algo lógico, pero lastimosamente poco a poco empezamos a darnos cuenta que hubieron cuestiones que no fueron positivas de alguna manera. Muy bien. Entonces, esta nación española básicamente impulsó de alguna manera esta Constitución de Cádiz en 1812 en Perú, y básicamente su soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo, ojo, y por lo mismo pertenece a esta. Esta Constitución se vuelve la base importante para el cambio político de la patria. Es importantísimo ese documento en la cual nos da esa plataforma de cambio de la forma de hacer gestión pública
en el Perú. Em, Dentro de estos antecedentes, pues básicamente la nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Así es, porque tiene que darnos el gobierno las mejores facilidades, las mejores condiciones para vivir. El gobierno de la nación española es una monarquía hereditaria, no olvidemos. Menos mal que aquí no pasó eso, ¿no? El poder legislativo de ese momento, bajo este esquema de la Constitución de Cádiz de 1812, estaba compuesto por una Cámara de Diputados. La administración municipal disponía la existencia de alcaldes, regidores, elegidos por los vecinos. O sea, ya había alguna forma, de poder avanzar con esta cuestión, ¿no? Entonces, esta Constitución de Cádiz se vuelve realmente importante. Ahora, seguimos viendo más puntos sobre los antecedentes de esta Constitución, como por ejemplo que consagra el principio de igualdad entre americanos y peninsulares, ¿correcto? Porque España está en una península, ¿no? Se proclamó la libertad de pensamiento y de expresión. Es un tema importante, ¿no? Ahorita todos tenemos esa facilidad. Se proclamó la soberanía del pueblo. Esta constitución se elaboró sin la participación del rey de ese entonces y se establece la división de poderes limitando el poder del monarca, ¿no? Y lo más importante es que se otorgó el voto a los analfabetos. Por lo tanto, dentro de la gestión pública, dentro de la historia de gestión pública, pues podemos mencionar que esta constitución se vuelve importante desde todo punto de vista. Y es importante que ustedes, ahora que están estudiando este interesante tema de gestión pública, pues también le den una ojeada a nuestra constitución actual, ¿no? Lo analicen, lo interpreten y vean si está bien o está mal. A veces es interesante leer lo que ya está escrito, sino que lastimosamente no lo hacemos porque nos excusamos en que no tenemos tiempo o sencillamente no tenemos el instrumento. Por si acaso, la Constitución Pública está en PDF y lo pueden bajar en cualquier momento. Muy bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, pues vamos viendo que estos antecedentes sí son importantes, ¿no? Para lo que está pasando en este momento. De alguna manera algo se hizo y eso es importante rescatar. Muy bien, si ustedes hasta acá tienen alguna pregunta, gustoso en escucharles. Muy bien, si no tenemos alguna duda, pregunta, pues es importante continuar porque el tiempo es corto. Y bueno, esta Constitución de Cádiz pues tuvo un reglamento provisorio que básicamente estaba compuesto por una capitanía general, ¿no? Que tenía como asesor a la Cámara de Apelaciones, ¿no? Luego, esta capitanía general estaba presidido por un presidente de departamento, en la cual contaba con el apoyo de la Junta Superior de Hacienda y el Tesoro Público, ¿no? Debajo del presidente de departamento, pues estaban los gobernadores de los partidos y finalmente debajo de estos gobernadores estaba el teniente gobernador de los pueblos. Entonces, si nos damos cuenta, ya había una estructura orgánica de cómo estaba compuesta la gestión pública en ese momento, entendiéndose que esta organización territorial estaba conformado por departamentos que estaba dirigido por un presidente, las provincias dirigidos por los gobernadores y los distritos por el teniente gobernador, ¿no? Que es algo similar a lo que estamos viviendo, ¿no? Y finalmente las parroquias o distritos según la nomenclatura en la cual estamos viendo en ese entonces. Ahora, dentro de los antecedentes
del Estatuto Provisorio del año 1821, pues vamos viendo que cambia también la forma orgánica y se inicia con el protector que tenía como asesor al Consejo de Estado. Luego del protector venía el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y dentro del Poder Ejecutivo teníamos tres ministerios, los primeros tres ministerios: el Ministerio de Guerra y Marina, el Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda, ¿no? Y obviamente que al mismo modo que el anterior cuadro, la organización territorial estaba conformada de la siguiente manera: los departamentos estaban dirigidos por los prefectos, las provincias por las municipalidades, el distrito por el gobernador, ¿no? Entonces ya estaba cambiando de alguna manera esta gestión para bien de la interpretación de lo que pasaba en cada etapa, porque cada etapa es distinta. Por lo tanto, el crecimiento de la población, las nuevas conductas, pues hace de que esto cambie rápidamente, ¿no? Así que si es que antes un departamento lo conformaba un presidente, pues en este Estatuto Provisorio de 1821, pues lo conformaba o lo dirigía un prefecto, ¿no? Inclusive en estos últimos 5, 6 o 10 años que ha pasado en nuestra patria, antes los que dirigían una región eran denominados los presidentes regionales, ahora son gobernadores regionales. Entonces van cambiando las formas según las necesidades de los momentos que pasan en una generación. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, tenemos dentro de nuestra historia, pues una secuencia interesante que inicia desde el imperio de los incas, en donde los incas, pues sencillamente se organizaron de una manera interesante, a su estilo propio, bajo tres principios: Amayuya, Amaqueya, Amazúa, ¿no? Bajo tres principios, y estaban conformados básicamente por el Inca, y que ahí la unidad básica era el Ayu, ¿no? En la cual los Yachaiguasi se convertían en los colegios, en la cual la gente de la nobleza se capacitaba a través de los amautas. Teníamos como conexión de la información a los chasquis. Tantas cosas que han sucedido en la etapa incaica, que de alguna manera tiene una base interesante a lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora con el tema de lo que sucede con la dominación española y toda esa onda, pues sencillamente se puede decir que es casi lo mismo, porque a las finales actualmente tenemos un presidente, ¿no? Que está conformado por sus congresistas, ambos por elección popular, y debajo de estas personas, pues están los ministros, y debajo de los ministros están los funcionarios. La misma forma vertical. Prácticamente no ha cambiado casi en nada, porque las personas denominadas funcionarios públicos, pues son personas de confianza, que algunos de esas personas ya mencionadas, como un congresista, un presidente, pues de alguna manera los nombra, ¿no? Por cuestiones de amistad, por cuestiones de conocimiento, tantas cosas que suceden. De la misma forma que hacían los virreyes, ¿no? Por ejemplo, los virreyes nombraban a su gente de confianza, ¿no? O en este caso a los regidores, por tales o cuales condiciones para seguir mejorando su gestión de alguna manera. Entonces aquí el tema de la forma de la gestión pública que inicia con el Imperio Inca a la fecha, pues es casi similar. Algunas cuestiones han cambiado, pero claro, tuvo que cambiar porque también en la etapa del virreinato hubo mucho abuso de poder, ¿no? Entonces ya las personas en estos 500 años, pues también van reflexionando, van analizando cómo se comporta tal o cual persona. Y lo mismo sucede en este momento. No olvidemos que nuestra patria está dividido por tres regiones interesantes, ¿no? Costa, sierra y selva, y realmente
a mi punto de vista, no sé si en la selva, pues todavía eh, estarán llevando estas cosas, ¿no? No lo sabemos, porque sencillamente nuestra patria es grande y está dividido por tres regiones interesantes y que cada una tiene su propia cultura, su propia forma de vida, ¿no? Luego, llegando ya al tema del virreinato, pues básicamente vamos viendo, ¿no? Que este gobierno estaba dirigido por un virrey que era la representación física del rey de España en Perú, ¿no? Entonces teníamos nosotros ya a un rey aquí, pero que era considerado en ese momento como virrey, ¿no? Entonces este señor, pues era el amo y señor de nuestra patria. Tenía amplios poderes políticos, militares, judiciales, económicos y hasta religiosos, porque ellos también nombraban quiénes van a ser los futuros, las futuras autoridades eclesiásticas, ¿no? Entonces vamos viendo de que esos cambios de gestión, pues de alguna manera no eran vistos a bien por las personas que dirigían los destinos del virreinato aquí en Perú. Y es por eso que hubieron varias revoluciones. La revolución de Tupac Amaru, la revolución de Micaela Bastidas, ¿no? Tantas cosas que pasaron en nuestra patria que sencillamente, de alguna manera, a la fecha, tenemos lo que tenemos porque nosotros empezamos también a analizar de alguna manera cómo cambiar el destino de la patria, ¿no? Y un documento importantísimo, pues que se convierte en un eslabón para el cambio de nuestro país, es la Constitución de Cádiz del año 1812, en la cual, a través de su reglamento provisorio, de sus estatutos, pues hace de alguna manera ya se cambie el destino del gobierno de un país, ¿no? Y acá, por ejemplo, un punto importantísimo es de que el objetivo de esta constitución o de un gobierno es de que sus individuos vivan felices en una sociedad. Y otro punto importantísimo aquí es de que eh, la nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los derechos legítimos de todos los individuos que la componen, algo importantísimo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, también ya con esta constitución, la administración de las municipalidades disponía la existencia de alcaldes, de regidores, que eran elegidos por los vecinos. O sea, ya se cambió la conducta, ya no era a dedo, como quien dice, ¿no? Ya era elección popular. Y acá un punto importantísimo es de que se programa la libertad de pensamiento y expresión. Un tema importante porque se convierte en el eslabón, ¿no? De ser libre en tu expresión. Y acá otro punto interesante es que se otorga el voto a los analfabetos. Toda esta historia hace de que en la etapa republicana, ¿no? Cambie todo. Todo. Ahora ya estamos a puertas de elegir al nuevo presidente y congresistas en este abril que se viene y esperemos pues que sigamos contribuyendo con el desarrollo de la sociedad que hay en el país. Muy bien, ya analizado esta parte interesante sobre la evolución, sobre la historia de la gestión pública de nuestro país, pues ustedes ya están en condiciones, ¿no? de dar un concepto a la pregunta que les hice. Y la pregunta que les hice fue la siguiente, ¿no? ¿Qué significa administración pública para ustedes? ¿No? ¿Qué es lo que han recapitulado en este corto tiempo para que ustedes entiendan en forma directa de qué es administración pública? ¿No? ¿Cuál es el objetivo de un gobierno frente a sus conciudadanos? ¿Cuál?
¿no? Entonces me imagino que muchos ya tienen las respuestas. Y bueno, no se olviden de que ustedes al finalizar esta sesión van a tener que resolver un examen muy sencillo en base a lo que hemos conversado, ¿no? Para que lo resuelvan y obviamente para que investiguen. La idea de todos los cursos es que también nosotros investiguemos para que demos el matiz y fortaleza al curso que estamos estudiando, cosa que nos va a conllevar a que en la siguiente sesión ustedes puedan involucrarse de mejor manera en este tema. Bueno, entonces, a la pregunta, acá tenemos la respuesta. Entonces, ¿qué significa administración pública? Y básicamente se puede decir que es la disciplina, ojo, la disciplina, y también el ámbito de acción en materia de gestión de los recursos del Estado. ¿Ya? Primera premisa, de las empresas públicas y de las instituciones que componen el patrimonio público de un país. ¿Correcto? Nuevamente repito, es la disciplina y también el ámbito de acción en materia de gestión de los recursos del Estado, de las empresas públicas y de las instituciones que componen el patrimonio público. Por lo tanto, la administración pública, ojo, se ocupa de gestionar el contacto entre la ciudadanía y el poder público. Entonces, acá tienen una respuesta, pero me gustaría que ustedes también vayan reflexionando en darle una respuesta a esta pregunta que les hice con antelación. Y creo que la forma histórica, la evolución histórica de la gestión pública en nuestra patria lo va a hacer posible. Ya depende de cómo ustedes estén captando la información. ¿Listo? Entonces acá tenemos una primera intención de concepto. Ahora, vamos a ver cómo esta administración pública en el Perú es llevada a cabo de una manera organizada. Y como les había mencionado, está conformado por un poder ejecutivo que está compuesto por los ministerios, los gobiernos regionales, los locales, que también vamos a ver más adelante, como también los organismos públicos descentralizados, el poder legislativo, el poder judicial, los organismos que la Constitución Política del Perú lo hace posible, y las leyes hacen de que esto se convierta en la administración actual de la patria. Todos estos organismos están dirigiendo parte del destino, ¿no?, de la gestión pública de nuestro país. No olvidemos que el presidente y los congresistas son elegidos por votación popular y todos los organismos del poder ejecutivo, pues básicamente son los funcionarios de confianza que de alguna manera a través de su capacitación, de su familiaridad, de su propio éxito, pues son elegidos, ¿no?, para llevar a cabo los destinos de estas áreas en mención. Finalmente, mis estimados participantes, podemos mencionar que dentro de las conclusiones de la historia de la gestión pública, básicamente podemos determinar que la naturaleza de la administración pública es social y colectiva. Es obvio, somos sociales por naturaleza. Seguidamente, la administración pública es una constante evolución, así es. Empezamos desde el Imperio de los Incas a la fecha, ¿no? No olvidemos que en abril de este año estamos eligiendo al nuevo presidente y a los nuevos congresistas. La administración pública es una constante evolución en donde el aspecto tecnológico juega un papel muy importante en la actualidad. Efectivamente, ya la tecnología pues se convierte en el aliado perfecto de la evolución de la gestión pública en nuestro país. Y obviamente que esta modernización de la gestión pública va a ser soportado gracias a la tecnología. Y finalmente, ya para ir terminando el curso, es que vamos a cumplir 200 años de vida republicana este 2021. Momento para contribuir todos nosotros en contribuir con una gestión pública, transparente, en servicio del ciudadano, porque esa es la función de la gestión pública, darle las mejores condiciones de vida al ciudadano de un país. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Si tienen
alguna duda, pregunta, aporte, pues estamos acá llanos. Todavía tenemos un par de minutos para poder continuar con este interesante curso llamado Gestión Pública. Muy bien. Entonces, ustedes me indican alguna pregunta, ¿no? Para ya finalizar esta primera sesión, no olvidemos de que tienen que resolver su examen o prueba. Nos vemos el día miércoles y viernes a las 9 de la mañana, hora puntual, por favor. Y sí les pido que vayan investigando los temas que me imagino que ya también les han entregado para que se fortalezca la inducción que está bajo mi persona. Como les repito, mi nombre es Sergio Cáceres. ¿No? Ahí están mis datos personales, mi correo electrónico, mi celular WhatsApp para cualquier consulta, inquietud, aporte que ustedes quisieran hacérmelos y yo gustoso se los voy a brindar. Nuevamente agradecer a Camex por brindarnos esta oportunidad de estar con ustedes y también saludarles por el inicio de este 2021, que tiene bastantes sorpresas para todos nosotros. Muy bien, si ya no tenemos más preguntas, pues yo me despido, invitándolos a que nos encontremos en la siguiente sesión, siempre a la hora puntual, 9 en punto, y cualquier pregunta, pues ya saben, me lo hacen saber a través de mi correo electrónico o a mi WhatsApp. Mi nombre es Sergio Cáceres y les deseo que pasen un buen día y un buen inicio de semana. Muchas gracias.